Hola y bienvenidos a Iglesia Compass en Casa. Soy Sonia Estrada. Muchas gracias por acompañarnos. No sé cómo ha sido su semana, pero seguramente mejorará durante la próxima hora con nosotros. Tenemos un lindo servicio de adoración planeado y un mensaje donde profundizaremos en el libro de Hebreos. También tendremos un momento para la comunión. Así que asegúrese de preparar pan y jugo para esto. Ahora, continuemos con la adoración. Bienvenidos a Iglesia Compass. Gracias por acompañarnos este día. Vamos a alabar a nuestro Señor con todo. Mi maldad borró. No hay cadenas ni condenación. Libre soy porque Él borró. Y ya mi pecado Él borró. Y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó. Siempre vencerá. Con voz de júbilo voy a gritar. El enemigo no tiene lugar. Libre soy porque Él borró. Y ya mi pecado Él borró. Y canto aleluya. Venció. Mi pecado Él borró y canto aleluya, aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Borró y ya mi pecado Él borró y canto aleluya. Gloria te damos, Señor. Te damos gloria este día, Señor. Tú mereces toda la honra y la gloria, Señor. Tú eres fiel. Tú eres el que nos da todo, Señor. Que estamos listos. Ahí en la casa están listos para adorar al Señor. Sí, mi Dios. Te doy
tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Eso es lo que te pedimos esta noche, Señor, que nos transforme, Señor. Gracias, Dios. En este momento ahí en casa vamos a tomar un tiempo para hacer el comunión. Cada semana aquí en Compass tenemos el privilegio de hacer el comunión como hermanos aquí. Entonces les invito que ahorita vayan con sus hijos, con su familia, ahí donde estás y comparten una comunión. Me acuerdo, esta mañana estaba haciendo un devocional y me acuerdo de un versículo muy simple, muy fácil, que me dio algo bien fuerte en el corazón, que una promesa de Dios. Y es Salmo 56:3, perdón. Y dice: cuando tengo miedo, confío en ti. Así de simple. Cuando tengo miedo, confío en ti. Así que ahorita mismo, cuando vayan a tomar el comunión, yo quiero que piensan en eso y ahí hablan con sus familias, con su pareja, y ahí medítalo. Y nomás piensa en que ahorita en este momento de pronto tenemos miedo por algo que está pasando en el mundo, pero lo bueno es que tenemos a Dios con nosotros, y cuando confiamos en Él, Él nunca nos fallará. Así que ahorita en este momento pueden declarar, pueden decir: yo confío en ti, Señor, mientras toman esa copa y ese pan y lo reparten en tu casa, y nomás medítelo. Hoy les leeré Hebreos 4:14 y 5 al 10. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hola, bienvenidos a Iglesia Cristiana Compass, Iglesia en Casa. Estamos muy contentos que nos acompañen el día de hoy. Saben, en nuestro mundo, las cosas alrededor de nuestro mundo están cambiando de una manera tan rápida. Las enfermedades están en abundancia, las injusticias sobresalen en nuestra sociedad y el odio y la intolerancia parecen estar a niveles mucho más altos que nunca antes. Y nosotros, como personas que somos seguidores de Jesucristo, necesitamos ser recordados de dos cosas muy importantes. La primera, la Biblia nos dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades,
contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La realidad es que tenemos un verdadero enemigo y tenemos que estar atentos. La segunda cosa que tenemos que recordar es que Jesucristo es mucho más grande que todo esto. Jesucristo es mucho más grande que la maldad y que todo el sufrimiento del mundo. Y Él promete que algún día Él traerá una justicia final a todas estas cosas, que Él pondrá todo en orden, que hará todo nuevo, que corregirá lo malo y traerá una verdadera justicia. No una justicia con una agenda hecha por hombres, sino una verdadera justicia, una justicia real. Es muy difícil ver las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y no pensar que estamos viviendo en los tiempos finales. Saben, la Biblia nos reta a nosotros como cristianos y nos impulsa a estar despiertos y alertas para reconocer los tiempos en los que estamos viviendo. Somos retados a estar listos, porque la realidad es que el Señor puede venir en cualquier momento. Incluso los cristianos del primer siglo, ellos eligieron vivir como que si el regreso de Jesús era inminente. Y la verdad es que nosotros estamos aún más cerca que esto ocurra que en cualquier otro tiempo. Pero ahora nos encontramos viviendo en estos mientras tanto, en medio de todo esto. Y nos hacemos esta pregunta: ¿cómo navegamos un mundo que está quebrantado, viviendo en un lugar que no está como debería de ser? Y eso es lo que estaremos tratando el día de hoy en el libro de Hebreos. Saben, algunas veces usted se ha sentido como que si usted no es bienvenido en algún lugar. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado esto. Así como hemos ido a lugares donde ido a lugares donde pensamos que éramos bienvenidos y nos encontramos con rótulos que nos dicen que a lo mejor no nos permiten entrar o que son lugares exclusivos para miembros solamente. Y nosotros nos encontramos y llegamos a un lugar donde nos encontramos con una persona que está como un portero en la entrada, tratando de ver si nosotros tenemos los requisitos necesarios para poder entrar. Y nos damos cuenta que no podemos, que no tenemos esos requisitos, que no podemos cumplir eso. Yo sé que puede sonar tonto, pero muchos de nosotros, en algún momento cuando éramos niños, a lo mejor no fuimos invitados a una fiesta, por una u otra razón. Pero ese pensamiento que quedó en nuestra mente de que a lo mejor no éramos lo suficientemente buenos como para ser invitados a esa reunión, que quedó internalizada en nuestra mente, y eso ha sido difícil para nosotros de olvidar y nos hace difícil a nosotros pensar a veces que podemos acercarnos a Dios. Ahora, puede que usted haya sido excluido a lo mejor de alguna reunión donde se tomaron decisiones importantes en su trabajo, o que usted también fue excluido en alguna decisión importante de su familia o una reunión de amistades, alguna decisión importante que se tenía que tomar y usted no fue incluido en esa y se sintió mal por eso. O puede que sea un poquito aún más personal, que pueda que a lo mejor por el color de su piel o por el estatus social de su familia, usted se siente excluido de muchas cosas. Saben, tristemente, hay personas que han sido excluidas, o se han sentido excluidas, incluso en las iglesias. Gracias a Dios que eso no sucede acá en Compass, no en nuestra iglesia. Acá todas las personas son bienvenidas. Y si somos honestos, esas experiencias que hemos tenido donde nos hemos sentido no incluidos, se han filtrado a nuestra vida espiritual y nos han llevado a tener pensamientos y pensamos nosotros que necesitamos hacer más cosas para poder ser dignos de estar frente a Dios o estar buscando de Dios o acercarnos a Dios. Que a lo mejor si leemos nuestra Biblia más, eso nos permitirá, o si hacemos más cosas buenas, eso nos hará sentirnos bien para poder acercarnos a Dios. De alguna manera, algo que tal vez nunca lo decimos en voz alta, pero tal vez lo pensamos, que a veces nos parece a nosotros que tenemos que negociar con Dios para ser amados. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se acerca usted a Dios típicamente? ¿Alguna vez usted ha pensado o ha visto a Dios como alguien a quien temerle? ¿Vacila usted cuando está en cuestiones de acercarse a Dios? ¿Duda usted que es digno de acercarse a Dios? Porque todos hemos escuchado decir que el amor de Dios es incondicional, pero ¿lo será realmente? Muchos de nosotros, si somos honestos, hemos tenido momentos donde hemos pensado que a lo mejor no le agradamos a Dios, que sí nos ama porque Él debe amarnos, pero a lo mejor no le agradamos a Él.
Y ponemos tantas barreras, ponemos tantos obstáculos y ponemos tantas paredes que a veces simplemente se nos hace difícil que podemos acercarnos a Dios. Algunos experimentamos ansiedad cuando pensamos de eso, en acercarnos a Dios. Y el enemigo le encanta que nosotros sintamos eso. Él quiere que nosotros pensemos de Dios como un ser lejano, como un ser al que no podemos tener acceso, una persona inaccesible para nosotros. Es por eso que este pasaje del libro de Hebreos que vamos a estar estudiando el día de hoy trae un lindo mensaje para nosotros. Un espectacular mensaje. Yo le voy a pedir que me acompañe y vaya en su Biblia o en la que va a usar usted el día de hoy para traer las escrituras, su teléfono, su tableta, y vaya al capítulo 5 del libro de Hebreos. En el Antiguo Testamento, para poner las cosas en el contexto que vamos a estar estudiando hoy, en el Antiguo Testamento, antes de la entrada de Jesús al mundo, existía un sistema para poder acercarse a Dios. Alguien servía como un mediador entre Dios y su gente. Era un tipo de mensajero o un intermediario, por llamarlo de una manera. En el Antiguo Testamento, el intermediario que servía como un puente entre la gente pecadora y un Dios perfecto se llamaba el sacerdote. Ahora, estos sacerdotes servían como porteros. Era la persona que cuidaba del tabernáculo, el cual estaba apartado como un lugar sagrado donde estaba la presencia de Dios. Y el capítulo 5 vamos a leer acerca de eso. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 en el capítulo 5 y dice esto. Hebreos 5, capítulo 5, versículos 1 al 4. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. El mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y a ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ha obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los pecados del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Ahora, los sacerdotes eran personas normales, eran personas especiales, elegidas del pueblo de Dios, de la descendiente de la tribu de Leví. Y ellos estaban encargados, se les había encomendado la responsabilidad de enseñar a otras personas, de interpretar las diferencias entre las cosas que eran santas, la santidad y lo limpio, de las cosas limpias y las cosas impuras. En esos tiempos habían cosas que eran obvias y muy normales y otras que eran cuestión de pecados que la gente tenía que filtrar. Y ellos estaban encargados de ayudar a la gente a discernir entre esas cosas impuras y las cosas que podían no estar bien con Dios. Esta era la función de estas personas, era purificar el templo y mantener todas las cosas purificadas donde la presencia de Dios estaba, y era también la función de Dios interceder por la gente ante Dios. Ellos servían como jueces, ellos servían también como voceros de Dios. Ellos cada día tenían que entrar e iban a la presencia de Dios en representación de las personas de su pueblo. Y intercedían por ellos y hacían ofrendas por sus pecados. Ahora, un sumo sacerdote era un sacerdote especialmente elegido que entraba a la parte más sagrada del templo, llamada el lugar santísimo, solo una vez al año para hacer la expiación de los pecados de la nación. Ahora, esta persona, dicen que en ese entonces se tenía el miedo que si algún protocolo no se había violado, que si algo no se había hecho de la manera que había sido establecida, esta persona podía morir, Dios podía matar a esta persona en ese lugar santísimo. Muchos creían de que los sacerdotes le amarraban una soga en el tobillo de este hombre, en el caso de que si él llegara a morir, ellos podían sacar su cuerpo sin tener que mandar a alguien a ir a buscarlo a ese lugar santísimo donde nadie más podía entrar. También dicen que le ponían campanas alrededor de su vestimenta, lo cual ayudaba a los sacerdotes a saber que todavía la persona estaba bien, al escuchar el ruido que hacían las campanas, y que esa persona todavía estaba bien, y ellos no se podían preocupar. Ahora, obviamente, esto era algo que no era tan fácil de hacer. Yo imagino que incluso los mismos sacerdotes podían haber sentido hasta miedo hasta cierto punto, porque si algo no salía bien, ellos podían pagar con su vida.
¿Se pueden imaginar ustedes ese sentimiento que tenían estas personas, esa gran responsabilidad que tenían cuando entraban a ese lugar santísimo a interceder ante Dios por el pueblo de Dios? Ahora, obviamente que ninguna persona como usted o yo en estos tiempos seríamos capaces de llegar a ese tal lugar santísimo como lo hacían el sumo sacerdote. Es por eso que el versículo 5 nos trae estas maravillosas noticias y vamos a leerlo en Hebreos, continuando leyendo Hebreos 5, que dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y, consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, este nombre es una persona muy importante, Melquisedec. Ya hemos escuchado su nombre un par de veces. Y la realidad es esta, que muchas personas, cuando estamos leyendo esas escrituras y nos llega el momento de profundizar un poquito más en ellas, es interesante quién esta persona es y cómo toma, cuando profundizamos, de darnos cuenta de quién este hombre era. Hay una historia. Este hombre solamente aparece en las escrituras un par de veces. Una de ellas es en Génesis 14, donde Dios está guiando a Abraham y lo está llevando después de una gran victoria que él ha tenido, que él le ha dado, una victoria militar que él ha tenido. Dice la Biblia que Melquisedec sale y lo saluda a encontrarlo y a recibirlo. En la ciudad en la que esto sucede, eso también es una ciudad muy importante para nosotros. Está cerca de un lugar que se llama Salem, y Melquisedec es llamado el rey de Salem. Salem significa paz, la ciudad de paz. Más tarde sería llamada Jerusalén. Pero durante los tiempos de Abraham, la gente de Dios no habitaba todavía en ese lugar. Durante los tiempos de Abraham, Israel todavía no existía, solo estaba Abraham. No había nacido ni siquiera el hijo de la promesa, Isaac. Ni siquiera todavía ellos habían podido vivir en ese lugar. Solamente existía Abraham, ese hombre, un solo hombre. Ahora, David sería el primer rey de Israel que conquistó Jerusalén y hizo a Jerusalén la capital de Israel. Ahora, esto sucede aproximadamente en el año 900 BC. Ahora, la historia de Abraham se está sucediendo alrededor del año 2100 BC. Y si hacemos una pequeña suma, nos damos cuenta de que eso es más aproximadamente unos 1200 años. Ahora, 1200 años de que Israel fuese ocupada, que Israel ocupara Jerusalén. El rey de Jerusalén ya había aparecido en este hombre, Melquisedec, y él también es llamado el sacerdote de Dios. Israel no tendría ningún otro sacerdote por 8 generaciones después de todo esto. Llegó Abraham, luego viene Isaac, luego Jacob, que luego se convierte en Israel. Él tiene 12 hijos, luego el pueblo de Israel es llevado al cautiverio en Egipto. Pasan 430 años antes de que, durante todo esto, luego viene Moisés, que lo rescata, Aarón, va y dice que también quiere interceder ante Dios. El Señor le da el privilegio de hacerlo sacerdote, y de la descendencia de él, de la tribu de Leví, es donde vienen los sacerdotes. 800 años antes de que Melquisedec fuese sacerdote, el Altísimo de Dios, ya estaba esta persona ahí. Y que nos lleva a hacernos la pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que es rey y sumo sacerdote en un tiempo que aparentemente ni siquiera hemos llegado a él todavía? Fueron 1200 años antes de que Israel o Jerusalén, vemos ya a este hombre apareciendo en esta historia. 800 años antes del sacerdocio de Aarón, acá está el sacerdote de Dios Altísimo. Entonces, Melquisedec se le conoce como el rey y sacerdote. Esto trae mucho debate entre muchos eruditos. Algunas personas piensan que Melquisedec es un tipo de modelo que señala hacia Jesucristo, o quien es uno más grande que Abraham, y que ahora Jesús, que también ahora él es más grande, que Jesús es mucho más grande que él.
Pero a nosotros nos gusta esta otra interpretación que dice, que también dan algunos eruditos, que dice que algunos eruditos creen que fue una aparición de Jesucristo antes de la encarnación. Esto se conoce como una cristofonía, cuando Jesucristo se aparece en los tiempos del Antiguo Testamento, antes de que Él naciera como un ser humano. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Y lo interesante, vamos a leerlo, tenemos que regresar un capítulo atrás, al capítulo 4, para que entendamos el mensaje que Dios tiene para nosotros. En Hebreos 4, comenzando en el capítulo 14, en el versículo 14 dice lo siguiente: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos pero un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitamos. Ahora, si pensamos cómo pudo haber afectado al pueblo judío, a los israelitas, esta manera de pensar, este nuevo paradigma que se le estaba presentando, esta nueva imagen de Jesús como un sumo sacerdote, porque para ellos esto estaba como reemplazando esa imagen que ellos tenían. Todo lo que ellos sabían sobre su Mesías está siendo cambiado con estas frases que están escuchando ahora de un sumo sacerdote y un rey siendo uno mismo. Pero el escritor de Hebreos está claramente llamando a Jesús el gran sumo sacerdote, porque Él es excepcionalmente y supremamente calificado para hacerlo. No por su linaje o su experiencia, porque obviamente sabemos que Jesús no viene del linaje de Aarón o de Leví, de la tribu de Leví, sino que viene de la tribu de Judá, o por su experiencia. Él nunca fue un sacerdote, porque tenía sentido, o porque a lo mejor fue elegido porque tenía sentido según el sistema religioso de ese tiempo. Fue así porque Él era Dios. Cuando Jesús entra en la escena, Él redefine cómo debe de ser un sumo sacerdote para que nosotros realmente pudiéramos conectarnos con Dios. Y la verdad es que nosotros lo necesitamos, porque ningún sacerdote, ninguna persona imperfecta podría ser nuestra conexión perfecta para poder estar cerca de Dios. Ahora, los oyentes judíos hubieran tenido algunas preguntas sobre todo lo que estaban escuchando. Ellos hubieran preguntado: ¿por quién es Jesús? ¿Es Dios? ¿Es sacerdote o es rey? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cómo puede ser sacerdote? Jesús no puede ser sacerdote, pensarían ellos, porque Él no viene de Aarón, de la tribu de Leví, como dijimos. Jesús era el de la tribu de Judá. Él era el león de la tribu de Judá. Pero Dios, de esa cierta forma, es como Dios les dice a estas personas: yo me encargué de eso. En la página 14 de la Biblia, Jesús es según el orden de Melquisedec. Ellos hubieran pensado entonces: ok, ¿es este el hombre que apareció hace tanto tiempo a nuestros antepasados, antes que fuéramos una nación? ¿El que bendijo a nuestro abuelo 8 generaciones atrás? Y Dios obviamente les diría: sí. Yo sabía que esto les tendría a ustedes algún conflicto con esto de rey y sacerdote, y entonces yo preparé todo de antemano, desde la infancia de Israel, cuando solo existía un solo hombre, Abraham, para apuntarles y señalarles a ustedes a Jesucristo. Saben, la realidad es que ellos estaban atorados en un sistema religioso defectuoso que no funcionaba, y Jesús era su respuesta. Saben, nosotros, interesantemente, los seres humanos, a pesar de todos los logros y las modernizaciones, continuamos luchando con las mismas cosas de miles de años en nuestra existencia. Aunque Jesús ha cambiado la manera que nosotros podemos relacionarnos con Dios, aunque Él ha convertido la conexión perfecta, Él mismo se convirtió en esa conexión perfecta para nosotros, para estar con Dios, nosotros tendemos a querer regresar a los sistemas de antes, de tener intercesores para poder estar cerca de Dios. Y la realidad es que si Dios hubiese querido que un intermediario funcionara para acercarnos a Dios, eso hubiese funcionado desde hace mucho tiempo.
Pero no fue así. Yo me pregunto, ¿de dónde viene ese sentir en nosotros? ¿De dónde viene ese sentir en usted? Esta tentación de complicar al ir a Dios, de complicar la vida, de complicarnos cómo nos acercamos a Dios. Yo sé que algunas personas siempre han luchado a lo mejor con ganarse el amor de alguna persona que ha sido importante en su vida. Y entonces cuando piensan en Dios, lo ven de esa manera. Piensan que tienen que ganarse el amor de Dios para poder acercarse a Dios. O puede que usted ha estado arduamente trabajando para poder sentirse que usted es digno y merecedor de estar buscando y estar cerca de Dios. Usted a lo mejor quiere sentirse realizado o lo suficientemente santo como para poder ir y acercarse a Dios. Hay otros que sienten que demasiada vergüenza por quién ellos son o por las cosas que han hecho y les cuesta poder acercarse a Dios. Creen que el cristianismo está basado en reglas y en cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer para poder estar cerca de Dios. Y entonces cuando ellos no pueden hacer esas cosas, cuando hacen las cosas que no deben hacer, no se sienten dignos de poder estar cerca de Dios o de siquiera buscar estar cerca de Dios. La realidad es que si nosotros nos estamos alejando de Dios o estamos reteniendo algo de Dios, ya sea por nuestro orgullo o por vergüenza o por nuestro deseo de enviar un intermediario porque lo hace mucho más fácil para nosotros, nos estamos robando verdaderamente el cambio que Jesús, la realidad de que el cambio que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios. Ese sacrificio grande que Jesucristo hizo para abrir la puerta y dar una oportunidad de nosotros poder estar cerca de Dios. De alguna manera nosotros a veces queremos hacer lo que algunas personas llaman Jesús más. Y le agregamos, estamos tratando de acercarnos a Dios y estamos buscando añadir otras cosas que necesitamos estar para poder estar cerca de Dios. Decimos Jesús más un intermediario. O Jesús más los logros, nuestros logros, o Jesús más nuestras relaciones, o mi reputación, o mi buen comportamiento. Y este pasaje de Hebreos nos comunica que Jesús más cualquier cosa no funciona. Que nosotros no necesitamos para conectarnos con Dios, eso no es la manera que debe de ser. Lo único que necesitamos es a Jesús y solo a Jesús. Él es nuestra perfecta conexión con Dios. No se trata de nuestro rendimiento, de nuestras faltas que nos permitan que nosotros nos acerquemos a Dios. Nosotros normalmente no acostumbramos a limpiarnos antes de bañarnos, ¿cierto? Porque si pudiéramos ser salvos simplemente por las cosas correctas que hacemos o los logros que tenemos, las buenas nuevas no serían buenas nuevas. El sacrificio de Jesús de sí mismo, cuando Él está buscando de nosotros constantemente, y Él es lo que Él lo hace, Él es el sumo sacerdote, la perfecta comunión, la perfecta conexión que nos une a Dios. Él es el único intermediario que necesitábamos para poder estar cerca de Dios y que nos permite acercarnos confiadamente, sin vergüenza y sin temor a la presencia de Dios. Porque la verdad es esta, que cuando Jesús vino, el ministerio que se le había entregado al sacerdote del tiempo de Israel, eso fue completado. Un sumo sacerdote perfecto había venido y era solo para ofrecer un sacrificio como lo hicieron todos los sacerdotes de antes. Sino Él vino ahora para hacer un sacrificio lo suficientemente perfecto para unir a la separación que había entre Dios y el hombre. El sacerdocio de Jesús, del que este pasaje de Hebreos está hablando, es lo único por el que el sacerdote sacrificado nos da el derecho de poder estar cerca de Dios. Y eso lo cambia todo para nosotros. Cambia todo para usted y para mí. Nosotros podemos venir confiadamente a la presencia de Dios, no por las cosas que nosotros hacemos o que dejamos de hacer. Podemos venir a la presencia de Dios gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. El precio que tenía que ser pagado para que nosotros tuviéramos acceso directo a Dios ya fue pagado por Jesucristo, para siempre. No hay nada que nosotros tengamos que hacer o dejar de hacer. Él lo hizo todo por nosotros. En Hebreos 4
continúa diciendo en el versículo 14, por lo tanto, vamos a repasar lo que leímos anteriormente. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos a un sumo sacerdote incapaz de compadecer nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún siendo pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Eso es lo maravilloso que tenemos que entender. Y lo primero, algo importante que podemos notar nosotros del sacerdocio de Jesús es que es su humanidad. Dios mismo se hizo como nosotros, un ser humano, para poder empatizar con nosotros perfectamente, con nuestras luchas, para poderse identificar con los desafíos que nosotros llevamos día a día en nuestra vida. Dios mismo ha experimentado el ser completamente hombre y puede identificarse con nosotros por esa razón. Eso debería traer a nuestra mente un pensamiento profundo de confianza, de comodidad, de sentirnos confortables sabiendo de que Dios, nuestro sumo sacerdote, aún siendo Dios, sabe cómo nosotros nos sentimos y Él se compadece de nosotros y nos entiende. Nosotros frecuentemente olvidamos o fallamos en reconocer que Él ha tenido la experiencia de ser un ser humano, que Él sabe perfectamente las luchas que nosotros tenemos, las batallas que estamos llevando, y Él entiende a dónde estamos, lo que estamos viviendo incluso el día de hoy. En segundo lugar, nosotros tenemos que saber que nuestro gran sumo sacerdote, como dice el verso 16, nos ofrece misericordia y gracia para ayudarnos en nuestros tiempos de necesidad. Usted y yo podemos confiar que Jesús nos encontrará en nuestra necesidad. Que ahí donde estamos, en el momento que estamos el día de hoy, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, Él quiere estar ahí con nosotros, en medio del sufrimiento, en medio de la lucha, en medio de la batalla. Él quiere encontrarse ahí con nosotros y ayudarnos a sacarnos de ese lugar, acercarnos a Él. Él se puede sentar con nosotros en nuestras luchas y de hecho Él puede transformar esas luchas para que nosotros podamos estar cerca de Él y sentir su gracia y su misericordia cuando nos acercamos a Él. La tercera cosa que podemos aprender y tenemos que reconocer que un sumo sacerdote, como hemos hablado anteriormente, intercede por su gente. Como el gran sumo sacerdote, Jesús hace lo mismo por nosotros. Jesús es nuestro representante, Él es nuestro representante, Él es nuestro abogado defensor. Él hizo esto en la cruz por nosotros. Como hablamos anteriormente, Él intercede por su gente. Como el gran sumo sacerdote, Jesús hace lo mismo por nosotros. Él lo ha hecho ya una vez y lo hará siempre. Él es la persona que viene ante Dios por nosotros. Y Él es lo que nos da a nosotros la oportunidad de poder acercarnos a Dios con confianza. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote, el perfecto sumo sacerdote para usted y para mí. Y Él simple y sencillamente quiere encontrarnos en nuestra lucha, en nuestra debilidad y ayudarnos a llegar a ese lugar. Ahora, yo creo que algunos de nosotros el día de hoy necesitamos recordar que Dios, en medio de todas las cosas que estamos viviendo, Él ya ha enfrentado eso y Él quiere acercarse a nosotros. Y Él quiere que nosotros sepamos que Él nos ama y que Él quiere que nosotros sintamos su presencia y que podemos venir a Él con libertad. Él quiere darnos misericordia, Él quiere darnos ayuda, Él quiere darnos alivio en nuestra lucha. Algunos de nosotros necesitamos apoyarnos más en Jesús y no necesariamente solamente en nosotros mismos en momentos de necesidad. Por alguna razón nosotros hemos desarrollado este pensar de que tenemos que hacer las cosas por nuestra habilidad y nos olvidamos que tenemos la ayuda de Dios a nuestra disponibilidad. Él quiere que nosotros acudamos a Él, que nos acerquemos a Él en momentos difíciles, en toda situación, para que Él pueda transformar esas situaciones en algo mejor. Porque la verdad es esta: Dios no está lejos y Él ve y entiende nuestra lucha. Tiene una fuente constante de apoyo en las partes más difíciles de la vida y Él quiere ser esa fuente de apoyo. Jesucristo nos ha dado esa oportunidad.
Ahora, hay otras personas que el día de hoy necesitan simplemente tomar un paso de valentía y acercarse a Dios. Gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nosotros estamos más que bien para venir y acercarnos a Dios. Dios ha hecho un camino para que nosotros lo podamos hacer. Dios hizo eso para que nosotros, usted y yo, podamos sentirnos amados por Él. Como Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, no hay ninguna barrera, ninguna señal de no entrar o de no entrar en nosotros ante Dios. A mí me encanta como dice el autor de Hebreos, lo dice que podemos acercarnos a Jesús, como lo hizo Él. En Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. En otra traducción, me encanta como dice en la traducción del lenguaje actual, dice así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios, Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Hermanos, Hebreos 4 sirve como un desafío para acercarnos a Dios sin ninguna duda, sin ninguna pregunta, estar claros, saber que Dios quiere que nos animemos, nos anima a que tomemos control de las circunstancias y pedirle a Dios que obre de una manera poderosa en nuestra vida. Nos lleva a hacernos esta pregunta: ¿qué tan frecuente voy a orar? ¿Y qué haré? ¿Y cómo será mi vida de oración si yo me puedo acercar a Dios libremente? ¿Cómo cambiaría eso nuestra vida? Yo le animo a usted que piense, si usted se acerca a Dios con valentía, ¿qué le pediría? ¿Cuál sería su oración? ¿Cuál sería su petición? Porque si nunca se ha acercado a Dios o si tiene tiempo de no acercarse a Dios con esa valentía, yo le animo de que considere esta semana apartar un tiempo para poder estar buscando y estar cerca de Dios, porque Él quiere que usted venga a Él, especialmente en estos momentos difíciles, en circunstancias difíciles. Dios está esperando, Él está ansioso de encontrarlo en ese lugar en el que usted está. Pero necesitamos nosotros tomar esa decisión. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Ahora yo sé que finalmente aquí en la sala hay otras personas que necesitan que recordar que todo lo que usted necesita para estar bien ante Dios ya fue hecho por Jesucristo. Todo lo que usted necesitaba para poder estar bien con Dios ya fue hecho por Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Nosotros, a lo mejor algunos de nosotros necesitamos tomar un respiro profundo y soltar esas cosas que nos están evitando acercarnos a Dios. Entender de que todo lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar a Jesús, aceptar el regalo que Él nos da y de esa manera poder tener esa cercanía a Dios que Dios tanto anhela tener con nosotros. Dios ya lo hizo todo a través de Jesucristo. No hay nada que usted y yo necesitamos hacer más de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Sus experiencias, a veces las experiencias que hemos tenido del amor con otras personas en la vida, a veces nos hacen dudar, nos hacen pensar que las cosas no son como Dios dice que son, que el amor de Dios a lo mejor es, y el sacrificio que Dios hizo a lo mejor son condicionales. Pero saben, Dios es completamente diferente. Dios no es así. El amor de Dios no tiene condición para nosotros. Dios es completamente diferente. Puede ser, Él nos llama a nosotros a que vengamos a Él con valentía y nos acerquemos a su trono de gracia para poder recibir las cosas que Él tiene para nosotros, especialmente en los momentos difíciles. Es probable que en algún momento en nuestro caminar nos vamos a sentir tentados a querer regresar a esos antiguos sistemas, al querer añadirle a Jesús y algo más, a querer sumar a Jesucristo algo más que nos va a ayudar para estar buscando a Dios. Yo no sé cómo eso funciona para usted, pero lo que realmente necesitamos hacer es rendirnos ante Jesucristo y aceptar su regalo y permitir que Él trabaje en nosotros y que a través de su obra salvatoria Él pueda cambiar nuestra manera de pensar y que confiemos y vengamos así como estamos a la presencia de Dios. Y el desafío más grande que a lo mejor tenemos que hacer es simplemente aceptarlo. Aceptar a Jesús tal como Él nos quiere que lo hagamos.
En Hebreos 1 y nuevamente en capítulo 8 vemos a Jesús sentado a la derecha de Dios. Y esto es algo muy significativo para nosotros. ¿Saben por qué? Porque el trabajo del sumo sacerdote nunca termina. En el templo ni siquiera habían sillas para que el hombre se sentara. ¿Por qué? Porque su trabajo completo nunca terminaba. Él estaba constantemente teniendo que estar intercediendo por las personas. Pero entonces cuando nosotros vemos a Jesucristo sentado a la derecha de Dios, eso significa que su obra de salvadora ha terminado. Que Él se puede sentar porque Él ya hizo lo que necesitaba hacer. Todo está hecho para que nosotros podamos venir a la presencia de Dios. Como Él mismo dijo cuando estaba en la cruz, todo está hecho. Y eso es realmente las buenas nuevas que nos da. Me encanta cómo Pablo lo proclama en Romanos 8:1. Y los quiero dejar con estas palabras para que tomemos ánimo y recibamos ese regalo que Dios nos da. Pablo dice en Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Acerquémonos a Dios con confianza. Vengamos al trono de Él como Él quiere que lo hagamos en momentos difíciles. Oremos. Además, Padre, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de Jesucristo, Señor, nosotros podemos tener un gran sumo sacerdote. Uno que nos ha abierto el camino para que nosotros podamos venir a ti, Señor. Acercarnos a tu trono, como dice tu palabra, y venir y buscar tu gracia, Señor. En esos momentos difíciles que estamos viviendo en la vida, Señor, algunos de nosotros, especialmente en esos tiempos, podemos venir, Señor, confiados ante ti. Confiando que tú estás presente, que tú te puedes identificar con nuestro dolor, porque tú te hiciste hombre, viniste a este mundo, experimentaste mucho del dolor que nosotros estamos experimentando en estos momentos, Padre. Señor, yo te doy gracias por ese regalo que nos dice de enviar a tu Hijo, para que a través de Él nosotros podamos gozarnos y tener este regalo, Padre. Yo oro por aquellas personas que están escuchando este mensaje que aún no te conocen, para que si el día de hoy su primer paso es aceptar ese regalo de Jesucristo, Señor, que tu Espíritu Santo comience a preparar sus corazones, Señor. El resto de nosotros, que entendamos que no se trata de las cosas que nosotros logramos o hacemos, sino se trata de todo lo que Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Gracias, Padre, te damos por ese amor inmerecido. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos haya sido de bendición el tiempo que pasó con nosotros. Quiero darles unos recordatorios antes de despedirnos. Primeramente, estamos ya en nuestro reencuentro acá en vivo en el campo de la iglesia. Así es que si usted ya está listo para venir, lo esperamos con los brazos abiertos. Solamente queremos que esté consciente de que tenemos ciertas restricciones. Estamos tomando todas las medidas necesarias para que la higiene y el contacto social esté con el distanciamiento que nos están pidiendo. Por esa razón todavía no tenemos nuestro ministerio de niños todavía, hasta probablemente después de julio. Así es que vamos a estar todos reunidos como familia, pero si usted necesita tener acceso a la programación de niños, están en línea, donde usted puede tomar ventaja y aprovecharlo durante la semana. Quiero también recordarles que si usted tiene amistades y usted quiere compartir acerca de su iglesia, aquellos amigos o familiares que hablan solamente inglés, tenemos acá en Chandler 3 servicios. Uno el día jueves a las 6:30, es algo nuevo que ha comenzado durante esta temporada, y el día domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. Y también allá en nuestro campo en Casa Grande tenemos un servicio a las 10 de la mañana solamente en inglés. Nosotros estamos acá en el campo de Chandler, nada más, solamente en español a las 5 de la tarde en el edificio del Bridge. La otra cosa que quiero compartirles es que nuestra Academia de Compass, un programa que hemos iniciado ya hace un año, que está cerrando sus inscripciones a finales de este mes. Esta academia fue diseñada para aquellas personas que quieren crecer en sus habilidades de liderazgo y quieren profundizar y desarrollar una base bíblica y de teología más fuerte. Es un programa académico de 2 años que consiste de 9 cursos que toma duramente aproximadamente 2 años para completar. Así es que si está interesado usted en ser parte de eso, en este momento simplemente se está ofreciendo esto en inglés. Así es que si usted quiere inscribirse, vaya a la página de la iglesia en compassaz.church/academy
y ahí usted podrá tener más información. La otra cosa que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, aunque la iglesia estuvo cerrada y no estábamos acá en vivo, es continuar siendo parte del ministerio y ministrar a otras personas. Y una de las maneras que lo hemos hecho ha sido a través del Club del Dólar. Esta semana, gracias a su generosidad, pudimos bendecir a 2 familias que fueron afectadas y han estado siendo afectadas por esta cosa que estamos lidiando. Una de ellas estaba con facturas médicas muy cargadas. Alguien de la iglesia escuchó, los nominó. Estas personas habían perdido su trabajo a consecuencia del COVID. Y también la segunda familia que estaba en una situación muy similar. Ellos también habían perdido su trabajo, habían acumulado muchos gastos a través de esto, de la enfermedad que estamos luchando hoy en día. Y gracias, como dije, a su generosidad, pudimos bendecir a estas 2 familias con un total de $6,000. Así es que gracias por su generosidad. Como siempre, que sepa que usted puede ser parte de esto cuando usted da $1 más en su diezmo y ofrenda. Si usted quiere participar en esto, usted lo puede hacer de una manera digital, en línea, para la página de la iglesia compasaz.church/give o dar, o por un mensaje de texto. Solamente envíe un mensaje de texto a CCC al número 45888. Así es que esa es una manera en la que usted puede continuar también siendo parte de esto, de esta maravillosa obra que estamos haciendo como iglesia, de bendecir a familias que están pasando tiempos de necesidad durante estos tiempos. No olvide, acá en Compas nosotros siempre decimos 3 cosas: ame a Dios, ame a la gente y comparta a Jesús. Dios le bendiga, esperamos verlos pronto.